Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso, hace apenas unos minutos estábamos celebrando la instalación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y destacábamos la contribución tan importante que se ha hecho en esta etapa de la cuarta transformación en beneficio de la clase trabajadora de este país. Hemos sin duda logrado avances muy importantes en el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores de México, democratizar las elecciones sindicales, el lograr el incremento histórico del salario mínimo, el reconocer el descanso al derecho a través ciertamente de esta iniciativa de las vacaciones dignas, regular el outsourcing, entre muchas otras cosas. Como también reconocíamos que la discusión de este dictamen es superior en muchos sentidos. Es extraordinario el que hoy estemos discutiendo en el Senado de la República esta modificación que habrá de permitir que crezcan este reconocimiento de derechos laborales. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo lo celebramos. Sobra decir que habremos de acompañar en sus términos este dictamen. México ha tejido su historia a través del esfuerzo incansable de sus trabajadores. La Revolución Mexicana no puede entenderse sin las huelgas de Cananea y Río Blanco. Ya sean maestros, enfermeros o trabajadores de maquila, las luchas obreras demuestran que gracias a su resistencia y perseverancia, la voz de los trabajadores debe y está siendo escuchada. Son ellos, las y los trabajadores, el motor del país. Con su trabajo aumenta la producción y riqueza, se impulsa el desarrollo humano, el bienestar personal, familiar, pero también el de sus comunidades. El trabajo es mucho más que una simple actividad para obtener un ingreso. Es un tejido que entrelaza nuestras vidas, definiendo quiénes somos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo percibimos el mundo. Los ingresos de una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí misma, sino también para su familia. Pero no siempre fue así. Los gobiernos neoliberales explotaron a las y los trabajadores de este país. Tan es así que de 1976 a 2016 el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Esta situación solo provocó precarización de la clase trabajadora y una brecha de desigualdad en la sociedad. Con argumentos falsos, como que incrementar el salario mínimo incrementaba también la inflación, se estuvieron coartando los derechos de las y los trabajadores. Por eso, nos sentimos orgullosos que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores fueron una prioridad en las políticas del Estado. Y también nos congratulamos que en esta naciente administración de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se esté dando muestras, como la discusión que hoy estamos celebrando, de que habremos de seguir en la conquista de los derechos de las y de los trabajadores. Gracias a los aumentos del salario mínimo, que no es una cosa menor, fueron posible la retribución de la clase trabajadora. Y lo logramos mediante el diálogo. A final de cuentas, tenemos que reconocer la contribución que hicieron no solamente las y los trabajadores, sino sus empleadores, también los sindicatos, la iniciativa privada y, por supuesto, la enorme responsabilidad del Estado. Los aumentos implicaron una reducción del casi 30% de la brecha de género a nivel municipal, lo que explica un crecimiento del salario promedio de las mujeres superior al 4.9% que el de los hombres. Pero es tiempo de que sigamos construyendo, por eso nosotros celebramos este dictamen que hoy se discute, en que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante su periodo de vigencia. Para que las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros,
perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es un paso gigante, pero como bien señaló nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la política laboral humanista continuará y se enriquecerá en su gobierno. Entonces, apenas es una etapa, en el grupo parlamentario lo celebramos, estamos de fiesta con la discusión de este dictamen, que aparte no tenemos duda que tendrá el consenso de todas las fuerzas y los grupos parlamentarios aquí representados. Muchísimas gracias por su atención y gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena,